Hola, eh, vamos a ver, vamos a llamar. Buenas a todos. Vamos a llamar a Mercedes. Hola, Hola Paola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, Bueno, perdona, ¿eh? que cada vez que lo hacemos me tengo que recordar cómo llamarte y todo eso, pero bueno, ahí estamos. ¿Me ves Normal. bien Sí, y me sí, te veo muy escuchas? bien. Ay, me voy a poner Vale. auriculares. Espera, voy a poner auriculares que nos oigamos mejor. Y ya, perdona que es que se me ha echado el tiempo encima. Ahí está conectado, perfecto. Sí, Ya tranquila, está. sí, sí, que yo también Vale, venía un guay. poquito complicada. Hasta se me escucha bien y todo, ¿no? Sí, todo fenomenal. Fenomenal. Ok, me voy a poner Muy yo bien, también muy los bien. auriculares. Bueno, bienvenida y tenemos a Cris, que siempre nos acompaña. Gracias, Cris. Bueno, vamos a ir dejando que, bueno, que, ¿no? Que se acerque un poquito más de gente, a ver si se Sí, yo creo conecta. que ujú, poco a ¿Sí? poco, Vale. sí, sí. Bueno, hemos Podemos ir introduciendo un propuesto poquito el este tema. tema porque, bueno, a mí me parece como muy interesante, ¿no? Bueno, la gente, ¿no? Cuando llegan los pacientes a la consulta, que, que bueno, que siempre tienen como, no siempre, pero casi siempre tienen como una línea de pensamiento muy parecida. Y bueno, y quería como desde mi consulta aportar, y bueno, me imagino que tú también, Mercedes, te pasará un poco lo mismo, ¿no? Total, sí, sí. Siempre encontramos cosas en común y siempre encontramos cosas que puntos de vista que nos aportan la una a la otra. Sí, Eh, sí, siempre. A mí luego la gente me dice que no todo el mundo lo ve en este momento, pero hay mucha sí. gente que lo ve después en diferido y me dice que les gusta mucho y que les ayuda y demás. Y bueno, yo creo que eso es muy animante, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, aparte, en general, a muchos de mis pacientes le aconsejo, por ejemplo, algunos de los directos que hemos hecho, que de Ujú, verdad, bueno, las dos creo que lo hacemos con todo el cariño del mundo de aportar y de bueno, que las personas tengan una forma diferente de ver la alimentación, ¿no? Y, por ejemplo, el que hicimos de la culpa en la alimentación, ¿se me escucha? estamos, vale. Ahí está. Sí, ahora sí, es que se me apaga el Que iPad, no sé por que qué. te comentaba, me gusta mucho el directo, uno de los primeros que fuimos haciendo, el de la culpa en la alimentación y el de Ujú, la relación con la báscula, porque yo lo trabajo muchísimo eso en consulta, ¿no? Porque van por el resultado todo ujú. el tiempo y se los recomiendo a que lo vean, que están en el canal de YouTube. Y ahí les sigue aportando y les gusta y no deja de ser, bueno, algo interesante. Ay, tenemos a Ana. Ya, qué mona. Ay, hola Ana. Sí, Bueno, yo aprendí sí. Más muchísimo mona. De Ana y de un montón de grupos de psicólogas que estuvieron ahí. Bueno, no solo a nivel personal, al final te aportan, sino... Mira, Iván, hola Iván. ¿Qué tal? Laura, bueno, yo creo que ya podemos empezar. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Vale. Pero mira, antes de empezar, es que se me ha olvidado, se me bloquea el iPad. Hola, Mercedes, ¿me escuchas? Vale, puede ser que esté bloqueada, que no esté bien, que no se conecte bien. Mercedes, ¿me escuchas? Vale, ha salido Mercedes, la voy a volver a llamar.
mundo ahí, sí, ya está, perdona, Ay, ahí perdona. está. Vale, vale, genial. Bueno, yo me hice una lista un poco de los pensamientos que Ujú. generalmente observo mucho en consulta, pero cuéntame tú, Bueno, Mercedes, si quieres son empezar tú. pensamientos por encuadrar, ¿no? Relacionados con qué, relacionados con el momento de cambiar de hábitos alimentarios o relacionados con el momento de bajar de peso. Eh, exactamente en qué momento te gustaría enfocarlo ahora. Bueno, yo que en realidad desde que aparecen con la consulta, lo primero que observo que es Ujú, un poco como la norma, ¿no? Pero eso también se ha ido causando, ujú, se ha ido generando, perdón, por los nutricionistas mismos, ¿no? Porque antes cuando llegaba una persona a la consulta, lo primero le ujú, decíamos, prohibido todo, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando llegan, ujú, siguen con esa misma norma, ¿no? Seguimos, si voy al nutricionista, es que tengo ujú, que prohibir y que tengo que sacar todo, ¿no? Y claro, ujú, ese pensamiento de todo nada, ¿no? Entonces, esa búsqueda de ese equilibrio es como que les resulta como ujú, muy complicado, ¿no? Y están todo el tiempo en esa línea desde la compensación. Entonces, lo ujú, primero eso que observo es esto, ¿no? Es, bueno, yo ya sé que vengo y me vas a quitar todos los tipos de, ¿no? De ujú, alimentos, como lo típico ultraprocesado, el dulce, ¿no? Entonces es como, vale, ya me ujú, despedí ayer de todo eso ujú. y voy a pasar a nada, Sí, ¿no? Entonces, a ver, no sé si o ahí sea, yo tienes algún... lo que sí que veo es cuando la gente quiere cambiar de hábitos alimentarios, o sea, primero, que hay que diferenciar entre cuando queremos perder peso con tener unos buenos hábitos alimentarios, porque está claro que a veces con un buen hábito alimentario, pues tú te puedes mantener en el peso en el que estás. Entonces, a veces, claro, yo supongo que la gente que va a tu consulta es o porque tiene que llevar una dieta especial por problema de hipertensión o por problemas médicos variados o problemas o por embarazo o porque está en un embarazo y tal. Y luego hay otro tipo de personas pues que necesitan bajar de peso porque no tienen un peso saludable y tienen que bajar de peso. Entonces, es verdad que para bajar de peso pues hay determinados alimentos eh, que hay que evitar, ¿no? Que hay que evitar, pero Sí, pero justamente ahí en este caso, que en algún momento he trabajado en esa línea, ¿no? Porque sabíamos que era lo mejor, ¿no? Y porque aparte muchos alimentos pueden llegar a ser uh-huh, adictivos, como es el azúcar, ¿no? Pero sí es cierto que el hecho de entrar en un plan de alimentación, en un plan en donde tú te estás cuidando, en donde quieras por ejemplo, el propósito ya sea de una reeducación alimentaria o por una patología o por bajar de peso, es importante hacer una reconducción, por así decirlo, de no me lo tengo que quitar todo. Obviamente, si tú me preguntas para simplemente mantener unos hábitos sanos, no podemos comer todos los días uh-huh, un alimento ultraprocesado, ¿no? Que es un poco uh-huh, también lo que se ha normalizado, ¿no? O uh-huh, que no haya verdura en tu alimentación. Entonces, sí, eso también ha cambiado mucho, ¿no? Porque parece que el que come verduras es un poco el friki, ¿no? Y en realidad, no, el que come verduras es el que está, ¿no? Bien alimentado, bien cuidado, es lo que realmente necesita el cuerpo. Entonces, sí, a mí, tanto por cualquier opción bueno, obviamente, a no uh-huh, ser que sea una patología puntual y donde se tenga que sí o sí evitar, por ejemplo, un fruto seco porque eres alérgica al fruto seco, pero en general es un poco intentar hacer ese cambio de alimentación y esa bajada de peso desde un equilibrio, no quitándome todo, no pudiendo salir o tomarme a lo mejor una uh-huh, copa de vino o salir a comer algo el fin de semana, porque eso no va a cambiar o no va a variar o no va a repercutir directamente en todo tu proceso. ¿Me explico? Entonces, ahí ese todo o nada, yo intento como que evitarlo, porque al final es como, y aparte lo trabajan, generalmente la uh-huh, gente viene desde el castigo, ¿no? Entonces, yo intento desde ahí como tratar de equilibrarlo, ¿no? Y de que gestionen y que también atiendan uh-huh, esa parte del placer, ¿no? Y creo que es importante porque si no al final, como te digo, siguen en esa misma rueda y en ese mismo bucle que no uh-huh. les Por lleva a eso, nada, claro, ¿no?
Entonces, yo en esa línea sí, porque al final también piensa que si quieres bajar de peso, hay otros Ujú, factores que también influyen en la alimentación. Por ejemplo, lo que llevas tú, o por ejemplo, ujú, Ana Icepoon, que está aquí ujú. también, que es toda la parte emocional, ¿no? Y esa parte también influye en una bajada de peso, el ejercicio físico también influye en la bajada de peso. Entonces, la comida no es el determinante, obviamente, significa mucho en el proceso de bajada, pero no es que te tengas que prohibir Ujú. todo, ¿no? Para Ahí es lograr donde ese quería llegar objetivo. yo un poco antes, ¿no? Que siempre pensamos que para la pérdida de peso hay que dejar de tomar un montón, pues eso, casi como que hay que hacer un duelo por dejar de tomar determinados alimentos y tal. Y yo creo que lo que se está viendo, bueno, pues los últimos estudios que está viendo sobre el tema y tal, pues dicen un poco lo contrario, ¿no? O sea, que realmente es bueno tener unos hábitos de vida saludables independientemente de cuál sea tu objetivo. Y que si tú tienes un hábito de vida saludable y tomas una alimentación saludable con las medidas saludables, al final acabarás bajando de peso. Es verdad que Exacto, no, porque, no, no, un poco a eso me sí, refería como perdón, que perdón, termina. quitar un poco ese mito de que si quiero perder peso, entonces de repente voy a tener que dejar de tomar un montón de alimentos, voy a tener que estar a brócoli y merluza hervida toda la vida y claro, eso dificulta mucho porque en realidad es verdad que si haces eso vas a bajar de peso muy rápidamente, pero eso ni es un hábito de comida saludable, va a producir el efecto yo-yo. Todos sabemos además que la restricción excesiva después lleva al exceso. Entonces yo creo que esto es una idea que hay que meter mucho ahora en todo el mundo porque realmente venimos de una premisa, por cómo se ha tratado tradicionalmente, de una premisa de si quieres perder peso, restricción, cuando en realidad es que seguramente ese Exacto. peso lo has ganado por no llevar unos hábitos de vida saludable. Entonces lo que hay que hacer es tenerlo, pero se tardará más, se tardará Aparte, más. el efecto exacto. No sé si se tarda más porque se mantiene más tiempo también, Mercedes? O sea, ahí hay que ver porque realmente el cuerpo no va a hacer más de lo que puede hacer. Hay un punto en donde el cuerpo baja y no puede bajar más, ¿no? Porque tú piensas que el cuerpo tiene, o sea, el cuerpo lo que necesita, Ujú, ¿no? Y a nivel del inconsciente también, ¿no? Yo creo que el cuerpo siempre lo que intenta es mantenernos ujú, en la supervivencia total, por lo tanto no va a gastar todo de golpe para que tú te bajes esos kilos de golpe. Y aparte es, y ahora que se ve la obesidad, el sobrepeso o los problemas de la alimentación desde un punto de vista más global, porque sabemos que la alimentación en sí misma no es el único factor que depende un cambio de ujú. hábito, simplemente un cambio de hábito, que no hace falta tener un sobrepeso o tener una mala relación con la comida. Se sabe que es multifactorial, por eso vosotras las psicólogas cumplen un papel fundamental en la consulta, el entrenamiento, ¿no? También, o sea, más allá de los Mm. temas ambientales y todo lo, ¿no? Y todo lo que conlleva. Entonces, la gente siempre se limita como Uf, a perdón que casi tiro el bajar de trípode. peso, dietista. Fatal. Madre mía, lo he No, cogido en no, el no te sigo aire. bien. Perdona, Paola. Y, en, y nada, y bueno, y esto. Entonces, como intentar romper esa estructura para aquel que yo ya directamente para dar este primer tips, aquella persona que tenga que hacer un cambio de hábito o bajar de peso, es empezar a pautar una alimentación, por lo menos desde la alimentación, algo más Mm, sostenible en el tiempo, mucho más sostenible. Y lo sostenible también significa poder comerte una galleta si te apetece o tomarte una copa de vino, que no son alimentos que yo ujú, recomiendo o que sabemos que son saludables, pero sí que también, ¿no? Desde ahí ujú. te puede Así es. apetecer, ¿no? Y Mm. bueno, eso es uno de los Sí, un pensamientos que yo montón, observo. No un sé si tú montón. tienes Mira, alguno más con respecto a la alimentación. Yo sí, también tengo hay una otro lista enorme, mito pero bueno, vemos algunos que y se oye mucho y que a mí me gustaría o sea, bueno, yo puedo aportar, pero me gustaría también que comentaras tú, ¿no? ¿Qué te parece el adelgazar es cuestión de voluntad? eh, Dejas de comer y ya está.
estás unos días comiendo menos y es un tema de voluntad. Y el que no adelgaza es porque no quiere. ¿Cómo lo ves? Tu experiencia. Bueno, yo no creo que sea así. Yo de mi experiencia no veo que sea así, porque aparte podemos mirar en otras áreas, ¿no? Si fuera por voluntad, la persona a lo mejor no iría a trabajar, ¿no? Porque para ir a trabajar necesitas voluntad, o te cocinarías, o te bañarías, ¿no? Yo creo que la voluntad está presente en las personas, ¿no? Y desde ahí yo lo veo como que no, porque al final para mí tiene como una fecha de caducidad. A lo mejor la voluntad de, bueno, de decir voy a ir a Ujú, un psicólogo, a un nutricionista, a un entrenador para empezar el proceso de mi cambio de hábito. Bueno, sí, ahí como en iniciativa sí, pero luego no. Yo lo que creo que ahí lo que te mantiene es primero el ujú, objetivo, el deseo final, el propósito final, la motivación interna a veces de ya no sentirte mal en esa relación con la comida, no sé, yo creo que intervienen muchas cosas, la toma ujú, de conciencia también de lo que quieres. Entonces, claro, esa motivación interna que lleva a una persona a mantenerse es distinta una de otras. Entonces, yo intento ujú. siempre como tratar también de observar desde dónde viene la motivación, bueno, para desde ahí Ujú. poder también que ellos mantengan, ¿no? Que no se olviden, ¿no? A veces replanteamos el Y objetivo, relación con ¿no? la comida, Que, entonces, no sé, relación ustedes con la desde la comida, ¿a qué te psicología, refieres ¿cómo lo relación ven con el la tema de la comida? Porque yo voluntad? creo que el mito este viene de ahí, ¿no? De pensar que la relación con la comida es un tema de voluntad. Y al final es una Ujú, relación contigo misma o contigo mismo, ¿no? O sea, es como, no es una relación, o sea, como justamente cuando tú hablas de relaciones, cómo me estoy tratando, cómo me estoy cuidando, ¿no? Bueno, también ahí ustedes trabajarán el tema de la compasión, de que y ahí es donde uno de los pensamientos que yo ujú, veo, esto de etiquetarse, ¿no? De la persona o el de nunca y siempre, ¿no? Nunca podré, me etiqueto, yo seré ujú, eternamente gorda, ¿no? Porque ujú, se tratan, ¿no? De esa manera, ¿no? No estoy diciendo, bueno, estoy en un proceso, ¿no? Entonces, y recaen también en esas ideas y en ese pensamiento, claro. Es un bucle muy, muy grande, ¿no? Si a veces no se trabaja con, como les ujú, digo, con una ayuda terapéutica, ¿no? Porque yo desde la consulta puedo guiar, pero claro, al final no hago un proceso terapéutico, que ujú, es otra cosa, ¿no? Entonces sí veo como en esa línea, ¿no? Si la fuerza de voluntad, y a mí me lo dicen, uy, es que yo no tengo fuerza de voluntad, o lo he intentado hacer sola en casa, pero no tengo fuerza de voluntad. Al tercer ujú, día ya me pierdo, ¿no? En ese hábito. Y ahí yo también siempre les digo, yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que comer frutas y verduras. Lo que yo intento hacer desde mi consulta siempre es como acompañar ujú, en ese momento, ¿no? Para que cuando ya no te quede supuestamente esa voluntad o ya no te quede esa motivación o se te está haciendo muy, muy duro el proceso, al fin y al cabo esté yo ahí para dar ese empujón, para dar un tips ujú. nuevo, para darte una receta o lo Sí, que necesitas y en ese sobre todo, momento, ¿no? mm, Entonces, para mí la y sobre voluntad es todo, hombre, totalmente a un ver, mito, la tal voluntad cual. puede funcionar en personas que a lo mejor no tienen problemas de obesidad ni nada y efectivamente, ¿no? Pues te has pasado en una comida, pues, o sea, sí que tiene cierta razón de ser, pero, pero cuando hablamos de relación con la comida, y yo creo que es una de las cosas que me gusta de cómo abordas tú el tema de la nutrición, cuando hablamos de relación con la comida, efectivamente, ¿no? La relación con la comida no se limita a la voluntad, igual que no se limita al placer, igual que no se limita a saciar el hambre. La relación con la comida tiene un componente emocional muy fuerte, tiene un componente emocional bastante fuerte y lo tiene así desde pequeño, o sea, desde que mamamos de nuestras madres. Eh, es un componente emocional, por eso mucha gente pues come con ansiedad, o mucha gente come cuando está triste, o mucha gente come cuando tiene estados emocionales o porque está aburrido, es decir, se come en muchas circunstancias de la vida, ¿no? O estamos contentos, vamos a comer, estamos celebrando, vamos a comer. Eso socialmente, ¿no? Pero también independientemente hay personas
que tienen la comida muy relacionada con sus estados emocionales. Y yo creo que esa parte emocional de relación con la comida es la que se deja atrás, la que eh, obvia o deja sin ver el mito este de es un tema de fuerza de voluntad. Y por eso gente dice, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, si tengo fuerza de voluntad para trabajar, tengo fuerza de voluntad para hacer deporte tal, resulta que para esto no, porque no es solo fuerza de voluntad, ¿no? Ahí hay un tema emocional muy importante y de hecho, eh, yo a veces lo digo, ¿no? O sea, dime cómo comes y te diré cómo vives, porque muchas veces la forma de comer de las personas refleja el estilo de vida que llevan. Si es una forma de comer ordenada, si es desordenada, si se cocinan para ellos mismos, si se cuidan o si comen cualquier cosa, o si van a picos, si de repente se dan atracones y luego tienen grandes restricciones. Eso refleja mucho la personalidad de cada uno, la forma de ser y al final es la forma de relacionarse con uno mismo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta ese factor emocional y es importante saber pues que cuando hay un sobrepeso, normalmente, a no ser que haya unas causas médicas o un estado justificado tal, eh, es muy bueno ir a la parte emocional antes, ¿no? O sea, qué estilo de vida llevas o cómo estás gestionando tus sentimientos, tus emociones, tu tiempo, incluso tu energía, eh, que te ha llevado a hacer algo que es perjudicial para ti, ¿no? Como es el sobrepeso, que no es nada saludable para la salud, ¿no? ¿Qué estilo qué estilo de vida llevas? Vamos a explorar un poquito, porque muchas veces tanto el sobrepeso como pues el déficit alimentario, ¿no? Pues podemos llegar al extremo de la anorexia, pero también hay personas que sin llegar a tener una anorexia nerviosa, es verdad que eh, tienen la comida muy pautada y lo hacen de una forma muy rígida. No tienen anorexia nerviosa, pero también es una forma de relacionarse con la comida con mucho límite, con mucha restricción. Entonces, Sí. Y es lo que tú dices, por ejemplo, yo lo observo mucho, es el impulsivo a lo mejor para comer, también es impulsivo a lo mejor para contestar o para hablar, o es impulsivo quizás los que sean a veces atracones. Le pregunto, ¿observas en alguna otra área en tu vida? Y sí, me veo atracones de series, no puedo parar, empiezo y no puedo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay en varios puntos en su vida, como tú dices, en varias áreas de su vida, en donde van en ese pico. Y ahí es donde quizás ordenando un poco la alimentación recae un poquito más en los otros tipos de comportamiento, ¿no? Como tú dices, al final el tema de la parte terapéutica es muy importante. Yo, por ejemplo, personas que ya vienen, la mayoría con un tratamiento terapéutico, el avance es otro, o sea, a nivel de nutrición va muy fluido, ¿no? Y otra de las cosas también que dijiste, mira, he estado dando unos talleres esta semana y justo estábamos hablando de un poco de la alimentación, y un poco del placer y de los alimentos ultraprocesados y en un momento dado me dijeron, ah, vale, yo siempre que estoy alegre voy a comer fuera, ¿no? Entonces, claro, yo ahí la persona usó la palabra siempre, ¿no? Que es algo ya, que también lo detecto la mucho en las generalización, consultas. ¿no? Siempre, nunca, debería, no debería, ¿no? Entonces, en ese siempre es como, vale, si siempre tú, bueno, y esto ustedes lo saben, ¿no? Lo verán a diario, que si siempre festejas tus logros con comida y no hay otra manera más, y ¿no? En ese comer, hay un comer obviamente compulsivo, porque si tú tienes una buena relación con la comida y festejas saliendo a comer, tampoco va a pasar mucho. Estamos hablando de algo donde hay un malestar, donde hay culpa, donde no hay control, donde no podemos tener rutinas, ¿no? Como el que vas al cine y siempre come la palomita, ¿vale? Pero si vas una vez a la semana o una vez al mes al cine y te pedís las palomitas, pero tenés un orden, ¿no? Puedes festejarlo desde ahí, ¿no? Porque ahora a veces me dicen también por los niños, premio castigo, no, no, si tú al niño premias y tienen un orden en la comida y no pasa nada, yo creo que ahí también es como darle como ese matiz, obviamente todo esto es a nivel individual, estamos hablando de algo
como muy general, ¿no? Por lo menos, porque al final no todo el mundo le impacta lo mismo el comer o salir a comer porque estoy alegre y porque tengo algo que festejar que a otra persona. Entonces, sí, yo creo que ahí hay que como, yo lo divido mucho, porque tengo personas que salen a comer y veo que ahí no hay un problema. No, no pasa nada, no sé si me explico. Y en otras sí, porque conlleva, bueno, Pero más, mucho perdona, más más problemas problemas en en salir, general o sea, o salir a comer malestar. como el hecho de salir de casa y comer fuera de casa, o, o por el tipo de, o sea, cuál es el matiz? Sí, por el, no, sino por la forma en que comen, ¿no? O sea, tú puedes salir, yo digo, bueno, si estás alegre o todos los días o todos los domingos tienes las pautas de salir a comer porque te gusta o porque todos los domingos quieres festejar algo, pero gestionas bien la porción, estableces una relación con los Ujú. que estás con, ¿no? Con lo que compartes en ese momento, no por eso te das un atracón, no te genera culpa por haber comido. O sea, creo que tampoco nos tenemos que hacer la cabeza de que ahora no puedo salir a O sea, comer por lo tanto, si estoy el problema alegre, no me sería explico, o si tanto quiero salir a festejar comer, algo. sino que, o sea, no sería tanto asociar, celebrar con salir a comer, que también puedes celebrar, sino que el problema es cuando se asocia la celebración con el exceso, ¿no? Que puede ser fuera, puede ser dentro, puede ser en Claro. cualquier lado, ¿no? O sea, es asociar la Sí, celebración sí, con el sí, exceso, porque yo creo que sí que cuando celebramos algo, eh, hombre, lo celebramos haciendo algo agradable, ¿no? O sea, que tampoco hace falta celebrarlo, que ya la satisfacción de eso que te ha pasado, pero entiéndeme, vamos a celebrar y vamos a celebrar pasándolo bien o comiendo algo agradable o haciendo una actividad agradable, ¿no? Pues vamos a celebrar yendo al cine. Pues al final es como celebrar haciendo algo agradable y sobre todo celebrar haciendo algo un poco extraordinario, ¿no? O sea, como hacer algo diferente. No es como exacto. voy a celebrar, me voy a poner ración triple de judías verdes, que estoy celebrando, sino que es como la celebración estaría unida a hacer algo que rompa la rutina, que sea fuera de la pauta habitual, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que es interesante, pues a lo mejor si quieres celebrar rompiendo la rutina en el tipo de comida que tomas, porque a lo mejor tú a diario pues tomas un tipo y sales sales a comer fuera y tomas un tipo de comida pues más elaborada, un tipo de comida distinta de la que tomas a diario, pero no tiene por qué ser en exceso. Y yo... Tal cual. Igualmente, no solo en el exceso, ¿eh? O sea, yo ahí también puedo observar que una persona es, ¿no? Asocia, como decimos, ¿no? En este caso dijimos la emoción de la alegría con comer fuera, ¿no? Comer fuera, comer en casa, pero en exceso. Pero también a veces no hay exceso, pero hay culpa, porque eligió un alimento que supuestamente no debería comer. O quizás también he observado que, por ejemplo, el hecho de que se te viene la comida encima, porque tú quieres Ujú, controlarlo y no puedes y sientes que no puedes parar de comer, entonces se te viene encima, ¿no? Está como la última croqueta, si me la como, no me la como, ¿no? O sea, ahí en este comer con ujú, alegría, ujú, por poner un ejemplo, ¿no? Es, yo creo que, por eso digo, no está mal asociarlo, siempre que cuando esa asociación nos genere, yo dije un ujú, malestar, por nombrar un malestar general, ¿no? Como interno, como que ya no ujú. estás tranquila, ¿no? Con lo que estás haciendo. Y tiene que ver, como tú dices, bien dices, Mercedes, con los excesos, con la sensación de culpa, con la sensación de esto, que no sé qué Mm. hacer, no sé cómo controlar todo esto, ¿no? Pero en alguna medida, porque todos han decidido festejar con la comida o porque me gusta festejar con la comida, porque no tengo otro mecanismo o no tengo otra forma, porque también a nivel social, si hay algo bonito que pasa en la vida de cualquier persona, generalmente se festeja con un encuentro con la comida o con encuentro con amigos, y ese encuentro con amigos o con familia se hace también a través de la comida. Entonces, por eso decía que no está mal siempre para mí, ¿no? Como yo es que lo he observado mucho, a veces ni le he prestado atención a una persona que me ha dicho,
lo llevo bien, me siento bien, eso lo gestiono bien y no tengo problema, ¿no? Y quizás su falta de gestión o de control, ¿no? Viene más por otro lado. Pero bueno, sí, un poco en esa línea del siempre y otra de las que quería nombrar, que ayer también justo surgió en una de mis consultas, la exageración. Es, tengo un hambre que me muero. O esto también son como líneas de pensamiento. Tengo un hambre que me muero. Eh, eh, no puedo hacerlo. O sea, esto para mí es imposible, ¿no? O sea, no soy capaz, ¿no? Y cae desde la exageración y siempre desde lo negativo, ¿no? Desde la especulación, ¿no? Y aparte con esa exageración de, generalmente la que más observo esto, me muero de hambre, porque les hago trabajar las sensaciones de hambre y saciedad a nivel corporal y generalmente eso lo observo muchísimo, ¿no? Entonces, a veces, como las palabras a veces, ¿no? Como denotan quizás como ese no desequilibrio mental, porque no es un desequilibrio mental, pero de ideas, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. No puedes estar muerta de hambre o muerto de hambre porque has comido hace 2 horas, hace 3, o bueno, o has comido, o estás haciendo un ayuno y hace 14 horas que estás sin comer, pero tanto hambre quizás no es viable, no es real, ¿no? Yo creo, Entonces ahí sí también cuando generalmente me lo dicen me da mucha risa y la mayoría nos reímos con mi paciente, ¿no? Porque cuando les digo, ¿de verdad tanto hambre? Y entonces cae y dice, no, la verdad es que claro, no es que tenía tanto, ¿no? Entonces ahí como, no sé si eso sí, también, ¿no? también, Lo ves también. El también problema tú de en las tu... exageraciones, de esto, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, la nosoportitis o el me muero de hambre o incluso también pasa gente que dices, bueno, pero ¿y por qué hiciste eso? ¿No? Y te dice, no, pues porque soy tonto, ¿no? O sea, esas respuestas que son como un poco irracionales, porque es evidente que no te vas a morir de hambre, el problema que tienen es que no van al problema concreto. O sea, al decir me muero de hambre, en realidad no estás diciendo qué tipo de malestar estás sintiendo. No estás diciendo si me duele un poquillo el estómago y ahí voy notando el gusanillo, o si tengo una bajada de azúcar y estoy de mal humor, o si no rijo, o si tengo ganas de comer y me pone nervioso pensar que es que tengo ganas y que no puedo. Es decir, cuando se habla en esos términos como tan exagerados y tan eh, bueno, no me sale ahora, ¿no? Como superficiales, exagerados, en el fondo estás, o sea, no sé si se hace por eso o no, pero el problema es ese, el problema es que no se está yendo al problema concreto, a cómo te sientes, ¿no? Porque si lo que sientes es el gusanillo, pues a lo mejor tienes que eh, aprender a tolerar un poquito de esa sensación de hambre en el momento, que nadie se va, o sea, no te vas a morir, pero a lo mejor es que tienes que aprender a, a ampliar esa tolerancia a la sensación de hambre. Pero claro, si el problema es que te estás mareando, pues a lo mejor es que te falta determinado tipo de alimento o a lo mejor es que tienes que comer con más frecuencia, aunque sea alimentos hipocalóricos, yo qué sé, pero que al final no vas a, es como dicen, ¿por qué hiciste eso? Y te dicen, no, porque fui tonto. Digo, no, eso no me sirve, porque eso, lo siento, pero no tiene solución, o sea, no, o sea, vamos al Tal por qué, cual, tal no, cual. entonces dicen, no, pues... Yo la mayoría de las veces en la exageración, generalmente he visto que hay solo una exageración, que como tú dices, es una exageración, que cuando caes, que estás hablando de esa manera, te das cuenta de que no, pero así al final exageran en otras áreas, ¿no? Y exageran en la comida, y exageran en la compra, ¿no? En la compra cuando tú vas al supermercado, y exageran a veces en la preparación, ¿no? De los alimentos. Entonces, bueno, exageración se traspola a otros momentos, ¿no? Del día. Y cuando se dan cuenta, dicen, no, la verdad es que no tenía tanto hambre. Sí, tenía hambre, pero no tanto. Entonces, desde ahí empiezan a ser como más conscientes de esa sensación de hambre, de esa sensación de saciedad, y empiezan como a utilizar, ¿no? Como realmente lo que el cuerpo está sintiendo. Más allá que pueden sentir esa falta de tolerancia, también lo observo mucho, ¿no? Porque en general la gente, la sensación de hambre es muy molesta para la mayoría. No es algo agradable
todo el mundo lo ve desde lo negativo, ¿no? Y es simplemente como ganas de ir a orinar. O sea, el cuerpo te está pidiendo algo. Si tú sostienes a veces las ganas de orinar porque no tienes un baño cerca, ¿no? También puedes sostener, ¿no? Que yo siempre les digo, ¿cómo van con esa sensación de hambre? ¿La van sosteniendo o no? ¿No? Y si no, como tú dices, hacer una comida más entre medio o adelantar la comida, ¿no? Entonces ahí ya se van dando otros tipos de estrategias, ¿no? En el caso que realmente sea esta hambre tan real, pero la mayoría de las veces no es más, Y comemos luego más de lo que por seguir con el necesitamos. tema que has propuesto de pensamientos erróneos respecto a la alimentación o mitos, a mí me gustaría no dejar de decir uno que creo que es bastante importante y que además está que está muy universalizado, ¿no? Que es que hay alimentos buenos y hay alimentos malos, ¿no? Incluso, ¿no? Hay alimentos esto está mal, esto está bien, no, esto es malo, esto es malo. Entonces, bueno, ahí tú sí que sabes más, o sea, en general no hay alimentos malos ni alimentos buenos. Bueno, a ver, las setas venenosas son malas, pero Bueno, y el ultraprocesado podríamos decirlo que no es lo más recomendable, pero yo creo que ahí es como intento, ¿no? Y que eso también se trabaja mucho a nivel infantil, que es el etiquetar, ¿no? O categorizar. ¿Eres un niño bueno o eres un niño malo? Por un pero acto Paola, en sí incluso el mismo, ¿no? Yo ultraprocesado lo veo mucho con mi hija. no es malo. Perdóname. Bueno, claro, no. En sí mismo podríamos decir que es un alimento que está, como tú dices, procesado, es un Pero producto tampoco hace comestible, daño. ¿vale? No es un O sea, alimento. si yo Y tomo eso un yo producto creo que también ultraprocesado ahora, no. no, si lo Por tomas una eso, vez o de vez sea, en no hay. cuando, no te vas a morir por eso. Sí, sí. No es como Ahí una estamos, seta ¿vale? Entonces, venenosa que si te la tomas te mueres, ¿vale? No te va a generar ahí. Y a mí no me gusta, no trabajo desde nada de ultraprocesado, pero sabemos que el ultraprocesado es un producto comestible que está preparado con mucho azúcar, generalmente, mucha grasa, harinas refinadas, muy económico para la industria y sabemos que genera adicción. El azúcar genera adicción. Comes y quieres más. Te gusta repetir. En cambio, una fruta, por así compararlo con una fruta, es muy noble la fruta. sí, La Paola, pero naturaleza de por sí es noble. ¿Me explico? No te da ganas de empezar a comer y no poder parar. Entonces, sí es cierto que yo no digo que sea mal o que la gente no lo tome, es más, lo indico en el plan de alimentación si así fuera necesario, bien, pero pero no lo o sea, promociono. por un poco ¿Me en la línea explico? de lo que hablamos de los mitos, ¿no? Y de cómo hay que evitar hacer alimentos buenos o malos, incluso tú que has sacado el tema de los procesados, a mí me fastidia un poco, pero, pero bueno, ni siquiera un alimento procesado es malo, o sea, ¡hala! Ahora la que se le ha caído el trípode es allí, venga, vale. Aquí Es estoy, que te aquí has puesto estoy. nerviosa. Cuando he dicho que el ultraprocesado no es malo, has dicho, no, puede estar diciendo esto ustedes. No, pero tú sabes a lo que me refiero. Es un alimento que efectivamente es que no hay que abusar. O sea, ¿vale? Sí, claro, Que no hay que abusar. O sea, pero que es verdad que tal cual, tal cual. el abuso de ultraprocesados hace muchísimo más daño que el abuso de fruta, ¿vale? Pero que en principio no hay Sí, alimentos claro, buenos o claro. malos. Lo que está bien o mal es la cantidad y el momento, ¿no? Lo digo por el mito de lo de esto es Exacto. bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y, y yo creo que más que el alimento en sí, sino cómo te relacionas con el alimento. Porque si tú te dices, me apetece comerme una galleta ultraprocesada, te la tomas, o un zumito, o no sé, o te vas al burger y te compras algo que está procesado, que sabemos que es de mala calidad. Bueno, si te relacionas bien, no Ahí tendría por estamos, por qué eso ser digo, ahí malo en sí estamos, sí. mismo, ¿no? Yo creo que más eso, ¿no? Sí, en eso sí. Sí, y eso yo también lo trabajo mucho porque cuando, aparte mucha gente me dice, me he comido una pizza, o he ido al burger, o no he podido y me he comido tal cosa, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, ¿no? Esa idea de pensamiento de haberlo hecho mal. Entonces a veces le pregunto, pero
¿realmente tú ves malo comerte un par de galletas? Y la gente se da cuenta, no, la verdad que no es para tanto, ¿no? Pero es como lo que tú dices, que la gente lo asocia mucho a lo bueno y a lo malo, ¿no? El procesado, no procesado, o el alimento en sí, o como la pasta, o como el arroz, ¿no? Que son alimentos que está dentro de una pirámide nutricional y dentro de alimentos saludables, la gente cuando lo come tiene sensación de esto, de pensamientos de culpa, pensamientos de malestar, de que lo he hecho mal, ¿no? Entonces ahí como es Mm. importante Sí, porque además observarlo, ¿no? Pero bueno. al final, al haber alimentos, o sea, al catalogar a los alimentos como buenos y malos, ya haces como una lista de alimentos prohibidos, que eso tampoco es bueno para tener unos hábitos de alimentación saludables, ¿no? El alimento prohibido, al final también sabemos que la restricción luego tiene como un efecto pendular que lleva al exceso. Entonces, yo creo que para tener unos buenos hábitos es muy bueno eso, o sea, decir, no, mira, todos los alimentos son buenos, pues unos son mejores que otros, pero todos son buenos, quitando las setas venenosas y que no es un alimento, la verdad, porque, o sea, no se considera alimento, pero todo es bueno, es un tema de cantidad, es un tema de cantidad y es un tema De de frecuencia cantidad, o de de la frecuencia. oportunidad, ¿no? Pero quitar de la cabeza esta lista de alimentos prohibidos, de esto es lo que no se puede, o como dicen algunas personas, no, he pecado porque me he tomado una galleta. O vaya pecado más tonto, ¿no? Y eso sobre todo es que, o sea, el problema de eso es que no ayuda. Porque si ayudara, si eso ayudara a llevar unos hábitos de vida saludable, dices, oye, pues fenomenal, pues muy bien, venga, pues vamos a hacer la lista de alimentos prohibidos, vamos a... Pero lo que se ha visto es que no ayuda. Eh, Al Justo, contrario, entonces es un poco te paradójico aleja porque parece más. decir, ¿cómo que si yo me hago una lista de alimentos que no debo tomar, no me ayuda y me aleja? Pues sí, lo que se ha visto es que al final, a medio o largo plazo, eso dificulta tener unos hábitos de comida saludable, que no es por nada, o sea, pero es que no ayuda. Y ese es el problema, ¿no? De estos mitos que estamos viendo hoy, ¿no? De pensamientos erróneos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, es un poco lo que yo te quería comentar, un poco lo que más veía ahí en consulta. Y Ya, otro, que ya lo el tengo último, aquí Paola, ¿vale? anotado, era el que a veces, dale, sí, el último, porque ya estamos un poquito más de la hora, el que minimizan lo positivo también, ¿no? Es una línea de pensamiento de que cuando logran algo, lo Ujú. minimizan, ¿no? A nivel de mental, ¿no? Como, sí, vale, lo hice, pero no me costó porque en realidad me tenía la comida preparada, ¿no? Bueno, pero lo hiciste, fue en un momento complicado y bueno, sí, tenías algo a favor, pero lo fuiste capaz, ¿no? Entonces, ahí sí también lo observo mucho, ¿no? De minimizar a veces esos logros o por ejemplo, voy poco a poco, ¿no? Vas paso a paso, si es poco, si es mucho, es como lo que hablamos recién, lo bueno o lo malo, ¿no? Es como siempre como estar etiquetando o dándole como una calificación a eso, ¿no? Y entonces a veces la calificación, como tú decías, no ayuda, porque en realidad no por eso vas a avanzar ni más rápido ni más Ujú. lento, no sé si me explico. Entonces, yo siempre ahí como intento cuando hay algo positivo que sucede, darle la enhorabuena al paciente porque no sabemos que cambiar un hábito no es tan No, sencillo, y si sobre no todo el todo que mundo lo llevamos haría, mucho ¿no? tiempo con esos hábitos y bueno, y por la memoria procedural también se queda ahí en la memoria y es difícil de cambiar. Pero también, sobre todo, porque al final, cuando no se reconoce el mérito que tiene haber hecho algunas cosas bien, suele ser cuando se ve desde una perspectiva de exigencia, ¿no? De es que esto es como debe ser. Y entonces es como, no, es que es lo que tengo que hacer. Y, y es que hacer las cosas bien cuesta. Y verlo desde esa perspectiva de exigencia tampoco ayuda. Porque claro que eso es lo mejor para ti, claro que eso te beneficia. No es como, no le voy a dar la enhorabuena a mi hijo por sacar buenas notas porque es lo que tiene que hacer.
pues es que no tiene sentido, porque podría no sacar buenas notas, aunque sea lo que tiene que hacer, podría no hacerlo, ¿no? Y es cuando hay una exigencia tan alta, al final hay mucha sobrecarga mental y se acaba Tal cual. Sí. saliendo de ahí por otro lado, por otro lado. O sea, si no es por la comida, es bueno, por otro lado distinto, ¿no? Entonces, sí que es muy bueno eh, no creerse como, no, es que eso es lo normal. Pues no, no es lo normal. Y si es lo normal, enhorabuena y qué bien, y valóratelo porque sobre eso que te estamos valorando ahora es sobre lo que nos vamos a apoyar para seguir trabajando. Pero si tú no te valoras las cosas buenas que haces, ¿sobre qué nos apoyamos? ¿Solo sobre los errores? ¿Solo sobre las veces que lo has hecho mal? ¿Sobre eso nos vamos a apoyar? Entonces, esa actitud de exigencia. Y eso también lo observo mucho porque lo que tú dices, al final esa valoración permite dar un paso más, ¿no? Hubo un día un paciente me dice, no sé, veníamos trabajando sobre lo que, bueno, teníamos que ir avanzando y en un momento le comenté y le dije, y ahí es cuando yo también como profesional me di cuenta, uy, que poco a veces también a lo mejor le doy la enhorabuena a mis pacientes. Igual sí le doy, intento como siempre motivarlos desde ahí, pero me dijo, ah, me quedo tranquila, o tranquilo, no me acuerdo si fue una mujer, que estoy haciendo las cosas bien. Entonces dije, digo, no sabía que en algún momento había hecho entender otra cosa, ¿no? Entonces ahí, lo bueno, yo también como profesional siempre como me voy reciclando y digo, fíjate desde aquí cómo podemos avanzar, ¿no? Desde, en vez de minimizar lo positivo o el paso que has dado, darle como más fuerza a ese paso para hacer, obviamente, el siguiente, ¿no? Así que, bueno, yo es un poco esto, Mm, este ha sido mi listado, he hecho muy mis bien, deberes antes del directo muy y, bien. bueno, no sé si Bueno, tú tienes algo la más que aportar, importancia, nada, por Mercedes. cerrar un poco, ¿no? Eh, la importancia que tiene eh, el cómo enfocamos las cosas a la hora de abordar problemas, ¿no? El si lo enfocamos desde el todo o nada, desde la exigencia, desde la lista de alimentos prohibidos. Y, y luego también me gustaría destacar, porque me parece muy bonito, ¿no? Cómo nos podemos conocer en la medida en que observamos cómo comemos. Y es verdad que muchas veces para cambiar la forma de comer, antes tenemos que cambiar nuestra forma de funcionar afectivamente o cognitivamente a nivel de pensamiento, ¿no? O sea, es verdad que cuando ordenamos las comidas también se ordena nuestra vida, pero otras veces ocurre al revés, ¿no? Que según que para poder ordenar esos hábitos de vida y esa forma de comer, pues hay que empezar por lo emocional. eh, y eso, claro, es algo que no se tiene en cuenta con el tema. Ojalá fuera fuerza de voluntad, ¿verdad? Ojalá. Me encantaría. Si fuera fuerza de voluntad, yo ganaba. Ojalá, ojalá, porque creo que de eso sobra, a la gente le sobra en general. Tiene mucha fuerza de voluntad para muchas cosas. Así que sí, tal cual, yo coincido Ujú. contigo, Mercedes, en lo que comentas. Creo que a través de la comida podemos conocernos mucho Mm, y despertar mucha conciencia, ¿no? mm. Sobre nosotros mismos. Así que no sé si alguien de lo que nos están acompañando quieren hacer alguna pregunta o algún Vale. comentario. Bueno, Bueno, y si no, desde ya, bueno, mm, gracias Mercedes por cada mes de dar estos directos y a y todos si vosotros alguna por, duda bueno, por surge, nos podéis poner acompañarnos. en contacto con Nos nosotros por vemos. Instagram. ¿Mm? Bueno, Paola, pues muchas gracias. Encantada de estar otra vez contigo. Adiós. Adiós, nos vemos. Igual, adiós.